¿Sabes qué son las arrugas código de barras? Esas líneas verticales que aparecen bajo la nariz y alrededor de la boca sin pedir permiso. Un día sonríes frente al espejo, y ahí están. La piel se encoge, el contorno se pliega, la zona se ve seca y hundida, como una manzana jujube olvidada al sol, como si alguien hubiera marcado tu boca con líneas de código. ¿Puedes creerlo? Existe un ingrediente insospechado pero poderoso que ayuda a suavizar estas arrugas profundas, a devolver elasticidad y luminosidad incluso después de los 60 años. No viene en una crema cara, no está en un spa de lujo. Está ahora mismo en tu cocina. Suena imposible, ¿verdad? Yo pensé lo mismo, pero cuando lo usé de la forma correcta, mi piel, y la de cientos de mujeres, empezó a cambiar en pocas semanas. Hoy te mostraré cómo usarlo correctamente para alisar la zona de la boca, mejorar la firmeza y difuminar esas arrugas tipo código de barras. Y no te vayas, porque un solo error pequeño puede hacer que pierda todo su efecto. Antes de seguir, baja a los comentarios y dime qué te incomoda más, las arrugas alrededor de la boca, las líneas del entrecejo o las arrugas de la frente. Leo todos los comentarios. Y si quieres aprender secretos naturales y efectivos para rejuvenecer la piel sin gastar de más, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Muy bien, ahora sí entremos en lo que de verdad despierta curiosidad, porque todo lo que te conté antes prepara el terreno para este momento. Imagina esto. Durante años te dijeron que las arrugas eran inevitables, que después de cierta edad las líneas alrededor de la boca, los pliegues y las marcas profundas eran algo con lo que simplemente había que convivir o gastar fortunas en tratamientos costosos. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, un ingrediente sencillo, antiguo y sorprendentemente poderoso, que siempre ha estado frente a ti y que puede ayudar a suavizar la piel, mejorar la textura y devolverle una apariencia más luminosa, especialmente en la zona de la boca, donde las arrugas suelen marcarse más con los años. Ese ingrediente es el café. Sí, el café. Pero no cualquier café, y aquí es donde empieza lo realmente interesante. La mayoría de las personas piensa en el café solo como una bebida para despertar por la mañana, algo cotidiano, sin valor para la piel. Sin embargo, cuando se utiliza de la forma correcta, el café puede convertirse en un gran aliado para la piel madura y para las arrugas alrededor de la boca. No hablamos de café instantáneo ni procesado, sino de café molido natural, preferiblemente recién usado o de grano fino. Este café actúa como un exfoliante suave que ayuda a desprender las células muertas, eliminar las impurezas acumuladas con el tiempo y dejar la piel de esta zona más lisa y uniforme. Con los años, las células muertas y los residuos se van acumulando como una capa opaca e invisible, especialmente alrededor de la boca, donde la piel es más fina y delicada. Esa película hace que las arrugas se vean más profundas y la piel más apagada. El café ayuda a romper esa barrera. Al masajear suavemente, limpia la superficie, estimula la piel y permite que el contorno de la boca recupera suavidad y frescura. Es como pulir una superficie que había perdido su brillo. Poco a poco, la luz vuelve a reflejarse. Eso es lo que el café puede hacer por la piel. Pero aquí no termina el secreto. La verdadera magia ocurre cuando el café se combina con otros ingredientes naturales que potencian aún más su efecto, especialmente sobre las arrugas alrededor de la boca. Y el primero que quiero revelarte es uno que seguramente conoces muy bien, pero que quizá nunca imaginaste usar de esta forma para cuidar la piel. La miel. No cualquier miel, sino miel cruda, espesa, natural, sin procesar. La miel es un verdadero tesoro para la piel madura porque ayuda a mantener la hidratación, y una piel bien hidratada siempre se ve más suave, más flexible y con las líneas alrededor de la boca menos marcadas. Cuando la aplicas sobre la piel, actúa como un escudo protector frente a las agresiones diarias como el sol, la contaminación y el estrés oxidativo.
Además, la miel tiene un efecto suavizante inmediato, deja la piel más tersa al tacto, especialmente en la zona de la boca. Combinada con el café, ayuda a que los granos se exfolien de forma delicada, evitando irritaciones y permitiendo que la piel absorba mejor sus beneficios. El segundo ingrediente es la clara de huevo. La clara de huevo es conocida por su efecto tensor inmediato. Al aplicarse sobre la piel, ayuda a dar una sensación de firmeza temporal, alisa visualmente la zona y hace que las arrugas alrededor de la boca se vean más suaves y menos marcadas. Cuando se combina con el café y la miel, crea un efecto equilibrado, exfoliación suave, hidratación y una sensación de piel más firme y lisa, justo donde más se necesita. Tercer ingrediente, aceite de oliva extra virgen. Este aceite es un verdadero aliado para la nutrición profunda de la piel. Es rico en ácidos grasos como el ácido oleico, que ayudan a reforzar la barrera cutánea, reduciendo la pérdida de agua y manteniendo la piel más suave y flexible. Además, contiene vitamina E y polifenoles con acción antioxidante, que ayudan a proteger la piel frente al daño oxidativo y al envejecimiento prematuro. Al aplicarse sobre la piel, el aceite de oliva aporta nutrición, mejora la sensación de elasticidad y ayuda a que la piel se vea más uniforme. Cuando se combina con café y miel, actúa como un medio que facilita una hidratación más profunda y duradera. Antes de aplicar esta mascarilla, hay un paso previo que muchas personas suelen pasar por alto y que es fundamental para que el tratamiento funcione mejor. La piel, especialmente en la zona alrededor de la boca, necesita estar limpia y preparada antes de recibir ingredientes naturales como el café, la miel, la clara de huevo y el aceite de oliva. Comienza lavando el rostro con suavidad para eliminar impurezas, restos de maquillaje y suciedad acumulada. No frotes ni utilices agua demasiado caliente. Después, toma una toalla limpia, húmeda con agua tibia y colócala suavemente alrededor de la boca durante unos minutos. Este gesto ayuda a relajar la piel, estimula la circulación superficial y permite que los poros se abran ligeramente. Cuando la piel está tibia y receptiva, los activos naturales se adhieren y actúan de forma más uniforme. La piel absorbe mejor la hidratación, se siente más flexible y responde mejor al tratamiento. Es como preparar la tierra antes de sembrar. Si el terreno está listo, todo lo que viene después funciona mejor. Este pequeño ritual previo no solo mejora la experiencia, sino que marca una diferencia real en cómo se siente y se ve la piel tras aplicar la mascarilla. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video sobre salud y cuidado de la piel. Bien, seguramente te estarás preguntando cómo preparar la mascarilla correctamente. Para empezar, elige un tazón de vidrio o cerámica. Evita absolutamente cualquier recipiente metálico, ya que los metales pueden reaccionar con componentes naturales del café y la miel, reduciendo la efectividad de la mascarilla. Además, los utensilios metálicos pueden interferir con antioxidantes y nutrientes sensibles. Utiliza una cuchara de madera o de plástico limpia y seca para mezclar. Este detalle, aunque parezca pequeño, es importante para conservar la potencia de cada ingrediente. Coloca 2 cucharadas de café molido natural. Asegúrate de que sea café de grano fino, no instantáneo. El café molido conserva mejor sus antioxidantes, polifenoles y cafeína y permite una exfoliación suave que ayuda a retirar células muertas sin irritar la piel. A continuación, añade una cucharada de miel cruda, espesa y sin procesar. La miel ayuda a hidratar, suavizar y revitalizar la piel, aportando enzimas y antioxidantes naturales. Ahora incorpora una clara de huevo. Para separarla correctamente,
Rompe el huevo con cuidado y pasa la yema de una mitad de la cáscara a la otra, dejando que la clara caiga en un recipiente limpio. Asegúrate de que no queden restos de yema. La clara aporta una sensación de firmeza temporal y ayuda a alisar visualmente la piel. Por último, añade una cucharadita de aceite de oliva extra virgen. Este aceite nutre profundamente, refuerza la barrera cutánea y ayuda a que los demás ingredientes se integren mejor, dejando la piel más suave y flexible. Continuamos con un paso clave para que la mascarilla funcione de manera óptima. Primero, deja reposar la miel sobre el café durante 20 a 30 segundos antes de mezclar. Este pequeño truco permite que la miel suavice los cristales del café, facilitando una exfoliación más delicada y evitando que la piel se irrite. Es como preparar una esponja. Cuando la miel penetra primero, cada grano de café se vuelve más gentil y controlado. A continuación, añade poco a poco la clara de huevo y el aceite de oliva extra virgen. Hazlo con calma, integrando cada ingrediente sin prisas. Mezcla suavemente con movimientos circulares, como si estuvieras trabajando una crema delicada. Este gesto ayuda a que la clara se incorpore de forma uniforme, el aceite aporte flexibilidad y el café mantenga sus granos visibles sin perder suavidad. El objetivo es obtener una pasta homogénea, cremosa y fácil de manejar, que se adhiera bien a la piel sin escurrirse. La textura ideal es espesa pero flexible, con los granos de café perceptibles al tacto, perfectamente envueltos por la miel, la clara de huevo y el aceite de oliva, listos para actuar de manera equilibrada sobre la piel. Ahora sí, llegó el momento de aplicar la mascarilla. Empieza siempre por la zona alrededor de la boca. Toma una cantidad generosa de la mezcla y aplícala rodeando los labios con movimientos circulares lentos y suaves. Imagina que estás alisando esa zona con calma. No frotes ni presiones. Aquí es donde la piel suele verse más seca y donde las arrugas se marcan primero. Después, pasa a las dos líneas que bajan desde la nariz hacia la boca, las llamadas arrugas tipo rayo o Rao-Rong. Aplica la mascarilla siguiendo esas líneas, con movimientos ascendentes y ligeramente hacia afuera, como si ayudaras a que la piel se estire suavemente. Hazlo despacio, sin prisa. A continuación, utiliza una pequeña cantidad para la frente. Masajea solo las zonas donde notes líneas, con movimientos circulares suaves. Este paso es breve y ligero, simplemente para acompañar el tratamiento. Luego, distribuye un poco de mascarilla a lo largo del borde de la mandíbula, siempre de abajo hacia arriba. Este gesto ayuda a que el contorno se vea más definido. Si aún queda mezcla, puedes extenderla hacia el cuello, aplicándola con movimientos ascendentes desde la clavícula hasta la mandíbula. El retiro de la mascarilla es tan importante como la aplicación. Después de unos 15 minutos, notarás que la mascarilla empieza a secarse y a tensarse ligeramente, especialmente por el efecto de la clara de huevo. En este punto, nunca intentes retirar en seco ni arrancarla de golpe, ya que la piel podría irritarse. Primero, humedece el rostro con agua tibia, deja que el agua ablande la mascarilla y masajea suavemente con las yemas de los dedos para ayudar a que la mezcla se desprenda poco a poco. Continúa enjuagando con abundante agua tibia hasta que no quede ningún residuo sobre la piel. Para finalizar, realiza un último enjuague con agua fría. Este paso ayuda a cerrar los poros, a refrescar la piel y a mejorar la sensación de firmeza. Seca el rostro dando pequeños toques con una toalla limpia, sin frotar. Antes de aplicar la mascarilla por primera vez, prueba siempre en una pequeña zona del antebrazo y espera 24 horas. En cuanto a la frecuencia recomendada por edad, en personas mayores de 60 años, se aconseja aplicar la mascarilla 2 veces por semana. A esta edad,
la piel pierde colágeno, elastina y aceites naturales con mayor rapidez. El uso regular ayuda a mantener la hidratación, suavizar las líneas visibles y mejorar la apariencia general de la piel. Entre los 50 y 60 años puede utilizarse 2 o 3 veces por semana según el tipo de piel y la exposición al sol. Entre los 40 y 50 años, 1 o 2 veces por semana suele ser suficiente para acompañar los primeros signos de envejecimiento. La combinación de café, miel, clara de huevo y aceite de oliva aporta exfoliación suave, nutrición e hidratación, ayudando a que la piel se vea más uniforme, flexible y luminosa con el uso constante. Si sientes que la fórmula original es demasiado elaborada, hay una versión mucho más sencilla que funciona especialmente bien en la zona alrededor de la boca, donde aparecen esas líneas finas que no avisan y un día simplemente están ahí. Esa piel es más delicada, más seca con los años y se mueve sin descanso cada vez que hablas, ríes o gesticular. Por eso, cuando algo actúa justo ahí, el cambio se nota antes que en cualquier otra parte del rostro. Para esta versión simplificada solo necesitas huevo de gallina. La clara contiene albúmina, una proteína que al secarse crea una película fina que se contrae suavemente sobre la piel. No se trata de cubrir la zona con una capa gruesa, sino de construir el efecto paso a paso. Con el rostro limpio y completamente seco, separa la clara y bate ligeramente hasta que esté apenas espumosa. Aplica una primera capa muy fina solo alrededor de la boca, sobre el labio superior, las comisuras y las líneas que bajan hacia el mentón. Espera aproximadamente 1 minuto. Notarás que la piel empieza a tensarse, pero aún sigue flexible. En ese punto, aplica una segunda capa fina. Este momento es clave porque la nueva capa se fija mejor sobre la anterior y refuerza el efecto sin que la piel se sienta rígida o incómoda. Tras otro minuto, si tu piel lo tolera bien, puedes aplicar una tercera capa, siempre fina y localizada. Cada capa suma firmeza de forma gradual y más natural. Si tu piel es madura o tiende a resecarse, puedes añadir antes de empezar 2 o 3 gotas de aceite, como aceite de oliva o jojoba. Esa pequeña cantidad suaviza la sensación de tirantez y deja la piel más confortable mientras se tensa. Después de la última aplicación, relaja el rostro durante 15 a 20 minutos, evitando hablar o gesticular. A medida que la clara se seca por completo, la albúmina se contrae y la zona alrededor de la boca se ve más lisa, más recogida y con las líneas menos marcadas. Para retirarla, no la arranques. Humedece una toalla con agua tibia, presiona suavemente sobre la zona y limpia con delicadeza. El resultado no es permanente, pero es inmediato y muy visible. A veces, lo más simple es justo lo que esa parte del rostro necesita para verse mejor al instante. Recuerda, la clave no está en aplicar la mascarilla todos los días o usar grandes cantidades, sino en la constancia a lo largo del tiempo. Una rutina regular asegura que la piel reciba los nutrientes necesarios de manera continua, que las células se renueven correctamente y que la elasticidad se mantenga. Las sesiones esporádicas o la aplicación sin regularidad pueden ofrecer resultados temporales, pero no generarán cambios visibles ni duraderos. Piensa en la piel como un jardín. No sirve regar una vez al mes y esperar que las flores crezcan fuertes. Es la constante atención, cuidado y nutrición lo que permite que florezca de manera saludable. Lo mismo ocurre con tu piel. Aplicando esta mascarilla de forma regular, semana tras semana, notarás una mejora progresiva en hidratación, luminosidad, firmeza y suavidad, incluso en las zonas donde las arrugas comienzan a aparecer. Además, mantener esta rutina tiene un efecto preventivo increíble. Evita que las líneas finas se profundicen, que la piel se vea opaca y fatigada, y ayuda a que cualquier otro tratamiento que utilices, como cremas, serums o aceites, funcione mucho mejor, porque la piel ya está limpia, exfoliada y receptiva.
Cuando aplicas la mascarilla de café, hay ciertos errores comunes que muchas personas cometen sin darse cuenta y que pueden disminuir significativamente sus beneficios e incluso irritar la piel. Conocerlos y aprender a evitarlos es fundamental para obtener resultados óptimos, visibles y duraderos. Primero, uno de los errores más frecuentes es usar café instantáneo o café molido demasiado grueso. El café instantáneo, aunque conveniente para preparar bebidas rápidas, carece de los antioxidantes, compuestos fenólicos y cafeína activa, que son los responsables de estimular la circulación, proteger el colágeno y aportar firmeza a la piel. Por otro lado, el café molido muy grueso puede raspar la piel generando microlesiones, inflamación o irritación, especialmente en pieles sensibles o maduras. Por eso, lo ideal es utilizar café molido natural de grano fino, recién molido, si es posible, que exfolia suavemente, activa la circulación y aporta todos los nutrientes necesarios para que la piel luzca más firme, luminosa y saludable. Otro error común que disminuye los efectos de la mascarilla es aplicarla sobre la piel sucia o con restos de maquillaje. Cuando hay polvo, protector solar o residuos de maquillaje, los ingredientes no logran penetrar correctamente, lo que reduce la hidratación y puede incluso provocar irritaciones o brotes. Para evitarlo, es fundamental realizar una limpieza profunda. Masajea tu rostro durante al menos 40 segundos, prestando atención a zonas donde se acumula más suciedad, como la frente, nariz y línea de la mandíbula, y luego enjuaga con agua tibia. Esta limpieza no solo prepara la piel para recibir los nutrientes de la mascarilla, sino que también potencia los efectos de exfoliación y regeneración. Muchas personas también saltan el paso del vapor facial y aplican la mascarilla directamente sobre la piel fría. Esto limita la absorción de los ingredientes activos y reduce los efectos de la exfoliación, hidratación y nutrición. El vapor facial tiene un efecto doble. Abre los poros y permite que los nutrientes penetren profundamente y al mismo tiempo estimula la circulación sanguínea, llevando oxígeno y nutrientes a las células de la piel. Solo necesitas inclinarte sobre un recipiente con agua caliente durante 3 a 5 minutos, cubriendo tu cabeza con una toalla para atrapar el vapor. Si quieres potenciar el efecto, puedes agregar hojas de manzanilla, té verde o incluso pétalos de rosa. Este paso prepara la piel para absorber al máximo los beneficios de cada ingrediente de la mascarilla. Otro punto crítico es la forma en que se mezclan los ingredientes. Mezclar rápido, con fuerza o utilizando utensilios metálicos puede oxidar los antioxidantes del café y destruir las enzimas activas de la miel cruda, reduciendo su efectividad. Por eso siempre debes usar tazón de vidrio o cerámica y cuchara de madera o plástico, mezclando suavemente en círculos hasta lograr una pasta cremosa con los granos de café aún visibles. Esta técnica garantiza que la mascarilla conserve su textura ideal y que los ingredientes actúen de manera sinérgica sobre la piel. Al momento de aplicar la mascarilla, evita presionar demasiado o hacer movimientos bruscos, especialmente en zonas delicadas como el contorno de ojos o la línea de la mandíbula. Masajear suavemente con movimientos ascendentes permite que los ingredientes penetren sin irritar ni dañar la piel. Además, ayuda a estimular la circulación, favoreciendo una apariencia más firme y luminosa. Otro error frecuente es no respetar los tiempos de acción. Aplicarla por muy poco tiempo disminuye la hidratación y la capacidad de exfoliar suavemente las células muertas, mientras que dejarla demasiado tiempo puede resecar la piel y generar incomodidad. El retiro brusco de la mascarilla también es un error que muchos cometen. Nunca arranques la mascarilla de golpe. Esto puede irritar la piel y eliminar los nutrientes que acaban de penetrar. La constancia es otro factor clave que determina el éxito de esta rutina. Aplicar la mascarilla de forma esporádica no produce resultados duraderos porque la piel necesita tiempo y repetición para renovar células, mejorar la elasticidad y mantener la luminosidad natural.
Por eso, la frecuencia recomendada es: adultos mayores de 60 años, 2 veces por semana; entre 50 y 60 años, 2 o 3 veces por semana; y entre 40 y 50 años, 1 o 2 veces por semana. Seguir esta rutina regularmente asegura que los efectos sean progresivos y visibles, logrando una piel más firme, suave y radiante con el tiempo. Finalmente, es fundamental prestar atención a los ingredientes. Ingredientes procesados, muy fríos o antiguos, pierden eficacia y reducen los resultados de la mascarilla. Si este contenido te ayudó a mirar tu piel con otros ojos, te invito a quedarte cerca de Salud Dorada 70, un espacio creado para mujeres que quieren cuidarse con calma, conocimiento y respeto por su edad. Recuerda que la constancia y la atención a cada gesto marcan la diferencia, especialmente en zonas como el cuello y la línea del rostro, donde el tiempo suele dejar más huella. Dedicar unos minutos, aplicar la mascarilla con suavidad y hacerlo parte de tu rutina puede cambiar la forma en que tu piel se siente y se ve con el paso de los días. No se trata de promesas rápidas, sino de pequeños hábitos que sostienen una piel más cómoda, flexible y luminosa. Si quieres seguir aprendiendo formas sencillas y naturales de cuidar tu piel, te espero en el próximo video.